El Mayo Zambada, el líder real del cartel de Sinaloa que vive en silencio. No existe capo más poderoso que él. Así lo definió una vez la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA. El jefe del cartel mexicano de Sinaloa tiene una captura valorada en $15 millones, una alta suma por cualquier información que conduzca a la captura del mexicano más buscado, junto al capturado Rafael Caro Quintero y el que se le imputan numerosos delitos que tienen que ver con la venta y el tráfico de droga. Sin duda, Ismael Zambada García, el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero, heredó el cartel de Sinaloa tras la captura del Chapo Guzmán, quien actualmente está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de Colorado, pues Zambada fue fundador de la organización criminal en 1988 al lado de Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, también preso. El Mayo es famoso por su seriedad y falta de publicidad, lo que le permitió vivir al margen de las fuerzas de seguridad. Se cree que tiene su sede en las montañas de Sinaloa. El ex jefe de operaciones internacionales de la DEA admitió en 2018 que había estado en las montañas de Sinaloa y que era muy difícil atrapar a alguien como el Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más astutos de México. Pero antes de continuar viendo El Mayo Zambada, el líder real del cartel de Sinaloa que vive en silencio, dale a like y suscríbete para ver próximos videos. También activa las notificaciones en la campanita. El Mayo ha estado durante mucho tiempo a cargo de la parte financiera del negocio y, a diferencia de su compatriota El Chapo, ha buscado evitar disputas que llamarían la atención de la policía. Cierto principio comercial de los gobernantes de Sinaloa era que los negocios no implicaban violencia y hacían pactos políticos para mantener la plaza tranquila, incluso con sus rivales. Zambada, ahora de 75 años, tenía una larga trayectoria en el mundo del narcotráfico y fue mencionado en un juicio en Estados Unidos en la década de 1970. Y unos años después, se destapó una red empresarial mexicana dirigida por su ex esposa y sus hijos como centro de lavado de dinero en Estados Unidos. Después del arresto del Chapo Guzmán, se cree que la estructura del cartel de Sinaloa consistió en células independientes divididas en 4 ejes. El primer pilar es el Mayo Zambada, el segundo son los hijos del Chapo, el tercer pilar de la organización es Rafael Caro Quintero, capturado en 2022, también conocido como Narco de Narcos, y finalmente, nuestro hermano del Chapo Guzmán, mejor conocido como el Guano Guzmán. Ismael Zambada ha tenido mejor suerte que el Chapo o su hijo Vicente Zambada Niebla. Niebla fue sentenciado a 15 años de prisión en 2019 luego de admitir ante un juez que ordenó el asesinato y secuestro de asociados del cartel que dañaron a su padre y sus aliados. El jefe del cartel de Sinaloa ha estado en el negocio de las drogas durante más de medio siglo y ha liderado una de las bandas criminales más poderosas del mundo desde el derrocamiento del Chapo Guzmán. Su discreción y la protección de algunos políticos y militares le permitieron escapar al juicio. Las anécdotas locales cuentan que las autoridades locales le preguntaron una vez en un control de rutina, sin saber quién era: «Oye amigo, ¿eres de Sinaloa?», a lo que respondió: «No compa, Sinaloa es mío». De su hazaña se hizo un libro de memorias en el que afirma que la gente lo llamaba La Meseta, otros lo llamaban Padrino, que hasta los recién nacidos sabían su nombre y lo buscaban por todos lados. Al igual que otros capos legendarios, Ismael el Mayo Zambada es celebrado en los cancioneros de los forajidos narcocorridos. Zambada ha estado involucrado en el narcotráfico durante más de medio siglo y después de elevar a el cartel de Sinaloa a la categoría de la gran multinacional del AMPA, Zambada es el único de los grandes narcotraficantes mexicanos que no ha pisado nunca la prisión. Su discreto perfil y la red de complicidades que ha tejido durante años lo han hecho inmune a las detenciones. Durante sus más de 70 años, ha visto caer muertos o apresados a todos y cada uno de los capos de la vieja guardia, como lo fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el mismo Rafael Caro Quintero, y tras la entrada en prisión de Joaquín El Chapo Guzmán, Zambada es el indiscutible jefe de jefes del crimen organizado en México. En Culiacán, Sinaloa, existe una capilla dedicada a Jesús Malverde, el santo de los narcos, a quien presentan sus respetos capos, sicarios y malévolos de toda condición. También se le conoce como el Robin Hood de Sinaloa. Es una veneración parecida a la que se le profesa de manera más prosaica a unos pocos elegidos del panteón de traficantes mexicanos. El Mayo Zambada es uno de ellos.
un narco sigiloso que conoce las montañas sinaloenses como la palma de su mano. Fue en esas laderas donde los primeros migrantes chinos comenzaron a plantar la adormidera. A mediados del siglo XIX, Zambada nacería en el pequeño pueblo del Álamo. Un siglo después, en 1948, aunque no se le conoce residencia fija, parece que no se ha movido mucho de su tierra. Tiene una descendencia numerosa entre hijos, nietos y bisnietos, y varias mujeres que se han rendido a esos encantos de macho norteño. En una ocasión, mandó a traer hasta algún paraje perdido de Sinaloa al más prestigioso de los periodistas mexicanos, Julio García, fundador de la revista Procesos y quien falleció en el 2015. Hay una fotografía que ilustra ese encuentro. Fue Zambada quien lo invitó a posar tras haberle concedido la entrevista. El capo de buena planta domina la escena. Con aire de suficiencia, tiene su brazo derecho sobre el hombro del periodista, como si fueran dos viejos compadres. Ahí están las dos almas mexicanas, el mexicano ilustrado intelectual y el mexicano bronco del narco, que se sabe impune por la fuerza de las armas, el dinero y la corrupción. La entrevista fue publicada en el 2010. Zambada se desplazaba entonces de un refugio a otro, sin que el ejército ni la policía lograran adivinar su paradero, algo parecido a lo que sucede hoy en día. El capo reconoció ante el periodista que temía ser apresado. ¿Lo atraparán finalmente?, le preguntó el periodista, y el mayo, hermético y misterioso, respondió: en cualquier momento o nunca. Confesó también que cargaba miedo en el cuerpo todo el tiempo, como aquella vez en que escuchó el sonido de los helicópteros sobre su cabeza. Huía por el monte del que conozco hasta los ramajes, los arroyos, las piedras. Todo a mí me agarra si me estoy quieto o me descuido. También afirmó que si lo agarraban posiblemente él mismo se quitaría la vida. Pero no sé si tendré las agallas para suicidarme si me capturan. Quiero pensar que sí me mataría. Zambada lleva medio siglo en el lado salvaje de la vida. Trabajó desde finales de los años 70 bajo las órdenes de Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo en el cartel de Guadalajara. Este fue el primer gran emporio del crimen organizado en México. Controlaba grandes plantaciones de marihuana, opio y tenía media policía de la ciudad bajo su nómina. Pero el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarina, en 1985, en el que participó el cartel, marcó el declive de sus actividades. Los tres grandes capos entraron en prisión, pero el Mayo continuó curtiéndose con otra leyenda del narcotráfico, el jefe del cartel de Juárez, conocido como el Señor de los Cielos, por los envíos aéreos de droga que realizaba a Estados Unidos. A este se le dio por muerto en 1997. Graduados en el negocio de la droga, Zambada y Joaquín Guzmán para aquel entonces unieron fuerzas para dirigir a principios de los años 90 su propia organización criminal junto a José Esparragosa, alias El Azul, otro fantasma que vaga desaparecido desde el 2014. Con su estructura de mando horizontal, el clan sinaloense fue controlando progresivamente las principales plazas del país y extendiendo sus tentáculos en el extranjero. Célebres fueron sus enfrentamientos con los hermanos Arellano Félix, quienes eran considerados los amos de Tijuana. El Chapo era el estereotipo del capo aguerrido, audaz y despiadado, mientras que el Mayo actuaba siempre con discreción, sin exhibirse públicamente. A Zambada se le relaciona con la coordinación logística del cartel. Dicen que él no es amigo de la violencia gratuita. En todo caso, sería otra más de las funciones que prefiere delegar a sus subordinados. La primera captura del Chapo en 1993 le otorgó más poder a Zambada, pero algunas de las hazañas de Guzmán, como la espectacular fuga que protagonizó en el 2001 al escaparse del penal de máxima seguridad del Puente Grande en un carrito de la lavandería, lo encumbrarían como ídolo de muchos jóvenes norteños. Como lo diría Zambada, el narco está arraigado en la sociedad mexicana. Algunos de esos jóvenes hijos de la ira y la miseria serán un día los sucesores de los capos de hoy. Por ahora me despido. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tus comentarios y además, ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Te esperamos en el próximo video.